En esta sección vamos a analizar los 2 años de la administración PRMista presidida por el licenciado Luis Abinader. Luis Abinader asciende al poder en agosto del 2020, luego de 16 años consecutivos del Partido de la Liberación Dominicana. La mitad de ese periodo encabezada por Leonel Fernández y la otra mitad por Danilo Medina Sánchez. Esos 16 años terminaron con una situación de desencanto de la población que se reflejó en las urnas con el triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver en esta sección lo que pueden ser los puntos luminosos y los puntos negros de esta gestión del presidente Luis Abinader. Vamos a empezar con la parte política, con Luis Felipe Taveras Mercedes, luego analizamos la parte económica y finalmente la social. Así es que, Luis. Muy bien, gracias, jóvenes. Miren, el punto de referencia para analizar el gobierno, obviamente, es el 16 de agosto del 2020. ¿Qué pasa ahí? Bueno, todo el mundo sabe que el gobierno que entró en esa fecha tuvo como telón de fondo una grave crisis mundial sanitaria, que obviamente cambió de raíz todos los planes originales en materia de propuestas. Y eso limitó en el primer año la ejecutoria del gobierno. El discurso para esa época de Luis Abinader apenas duró 1 hora, 19 páginas, recuerdo que duró leyendo el discurso. Y no fue más que una alocución para inyectarle a la gente esperanza en medio de la penumbra que ocasionó el COVID-19. Es decir, la acción inmediatamente superior del gobierno estuvo centrada en el aparato de salud, porque así era que necesitaba la circunstancia generar capacidad de propuesta. Y entonces, bueno, la mayoría de los eventos ocurrieron alrededor del tema salud. Hay que recordar que el tema salud, o sea, la lucha contra el COVID, estuvo matizada por la colocación de una vacunación masiva. Es decir, la gente se vacunó, hubo centros de vacunación por doquier y la República Dominicana invirtió miles de millones de dólares en la adquisición de varias vacunas, lo cual esa vacuna se puso al servicio de la gente. Incluso tuvo que acudir a una vacuna china ante el incumplimiento de una vacuna del mundo occidental. Sí, pero de todas maneras, aquí llegaron cuando en algunos países la lucha era por adquirir vacunas. Aquí nosotros teníamos 3 vacunas. No solamente teníamos 3 vacunas, sino que teníamos hasta vacunas de más, como mecanismo de precaución. Entonces, bueno, el primer año estuvo por eso y obviamente tuvo éxito en la vacunación. Y ese éxito se tradujo en que la economía dominicana de ese momento comenzó un proceso vía turismo, vía remesa, vía inversión extranjera, adquirió momentos estelares. Incluso los datos, y ustedes podrán analizarlo con más propiedad que yo en algún momento, que daban la recuperación económica como un milagro económico en América Latina y el mundo. Incluso el propio presidente de la República fue invitado hacia cónclaves internacionales para que expusiera las razones de los éxitos que tuvo en el proceso
de vacunación, reconocido internacionalmente. Es decir, que en el ámbito institucional, en el primer año no estuvo muy activo. Sin embargo, hay que resaltar en ese año la actividad que tuvo, a propósito, por iniciativa presidencial, la Comisión Económica y Social, que es un organismo constitucional donde están representados los diferentes sectores y se van a discutir de manera muy heterogénea los diferentes temas básicos estructurales de la República Dominicana. Ese procedimiento de acceder a través del diálogo generó a nivel nacional e internacional que la República Dominicana en estos 2 años bajara el índice de lo que se llama la paz global. La República Dominicana hoy en día está por encima de la media en materia de paz social, mientras otros países, inclusive países de América Latina, por asuntos de crisis económica, desigualdad en la distribución de la riqueza, etcétera, se ponían o creaban escenarios de conflicto. En la República Dominicana había una voluntad política de crear armonía social para enfrentar en conjunto los problemas nacionales. Y de por sí yo creo que eso es un elemento clave para entender el comportamiento de la República Dominicana frente al exterior. La gente no analiza, porque la misión de cualquier gobierno es que su país frente al exterior tenga una imagen favorable. Eso es obvio. En la República Dominicana, frente al mundo entero, hoy en día, como producto de los niveles de diálogo institucionalizado a través de diversas formas, entre ellos la Comisión Económica y Social, está caracterizado en términos de percepción mundial como uno de los países donde gravita para la solución del problema en un escenario de paz y de concordia. Y eso es importante. La gente no logra aquilatar eso en su justa dimensión. Sin embargo, los organismos internacionales que se encargan de estudiar desde fuera, al margen de las vicisitudes contradictorias cotidianas propias de un país como el nuestro, esos organismos internacionales, fuera de ese contexto, observan con mayor objetividad el discurrir, y más aún, ese tipo de comportamiento lo comparan con otros países y otra región. Y la República Dominicana sale airoso. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos que le espera a la República Dominicana en materia institucional? Aquí hay que hacer y hay que llegar a un pacto por la institucionalidad, que para mí es el pacto fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ese pacto por la institucionalidad, el país va a tener como elemento fundamental civilizadamente dirimir, reconocer y darle continuidad a partir del predominio de la ley por encima de cualquier otro interés particular. Es decir, el pacto institucional estará definiendo las reglas del juego por el cual los diferentes actores y sectores del devenir de la República Dominicana están suscritos, están inscritos, cuya responsabilidad rebasa los 4 u 8 años de los gobiernos que le suceden. Es decir, va a determinar ese pacto por la institucionalidad la identidad nacional a partir de la consolidación de la República Dominicana como nación dominicana. De manera que yo creo que estos son los retos que le esperan al país en materia institucional en los próximos años. Bien, en el ámbito económico, en los dos primeros años del gobierno PRMista presidido por Luis Abinader, hay un balance positivo. Hay un balance positivo con algunas sombras que vamos a señalar. Lo primero, y reconocido sobre todo por el Fondo Monetario Internacional, el país ha tenido estabilidad macroeconómica.
tener estabilidad macroeconómica significa que los agregados, En el marco de una crisis internacional. en el marco de una crisis internacional y en el marco de una pandemia que ha afectado sensiblemente las cuentas nacionales. Sin embargo, los resultados del crecimiento, por ejemplo, si nos atenemos a los primeros 6 meses del año, y del año 2021, indican que esos agregados fundamentales de la macroeconomía, como es el tema del crecimiento económico, el tema de la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento de las remesas, las reservas internacionales del país, todos esos agregados tienen números muy apreciables, muy positivos, que en un programa de nuestra duración no lo vamos a poder analizar uno por uno. Un aspecto que llama la atención en esta parte y que ha sido crítica, se le ha hecho crítica al gobierno, es el tema de la inversión pública. La inversión pública ha seguido estando concentrada en gasto corriente, 91% en gasto corriente. El 9% restante ha sido inversión de capital. Y las inversiones adicionales que han requerido las diferentes provincias del país ha sido bajo el compromiso de endeudamiento externo. Se ha criticado que ese endeudamiento externo ha crecido por el orden de los 20.000 millones de dólares, pero sin embargo la relación deuda-PIB, el porcentaje del PIB que es deuda, en vez de aumentar, ha disminuido. Cuando Danilo Medina sale del gobierno, la relación deuda-PIB era de un 70% aproximadamente. Y ahora mismo esa relación anda por el orden del 62-63%. ¿De cuánto es el PIB actual? El PIB actual anda cerca de los 100.000 millones de dólares. El PIB es el Producto Interno Bruto. Sí, pero es el valor de toda la producción y de todos los bienes y servicios en la República Dominicana. Sin embargo, hay otras, a pesar de esa parte que realmente es preocupante, lo que es la distribución del gasto en la República Dominicana, que 9% es inversión pública y 91% es gastos corrientes, y que el gobierno tendrá que revisar esa parte en algún momento determinado. Yo quisiera saber, dentro de la parte, el subsidio, ¿qué papel juega ahí? ¿Está dentro de lo...? Es un gasto corriente. Un gasto corriente. Es un gasto corriente. En este caso, un gasto fiscal. O sea, es un dinero que el gobierno dispone a favor, en este caso a favor de la población, y que en condiciones normales estaba siendo destinado a otros fines. ¿De cuánto se cree que va a ser el subsidio este año? Se habla de 75, entre 50 y 75 mil millones. 52.000 en este momento. Va en 52.000. Puede llegar a 52.000 millones. Eso es una de cifra considerable. Puede llegar a 75.000 millones. Sin embargo, a pesar de eso, ha habido un aumento en las recaudaciones casi equivalente al acumulado de los subsidios cada mes. Sí. Entonces, esto también es un punto luminoso para el gobierno. Muy bien, yo creo que con esa introducción, ya más bien yo voy a apuntalar algunos aspectos. Lo primero es que la llegada de Luis Abinader fue producto, desde mi punto de vista, de 3 factores. La ola de cambio que se desarrolló en el país y que de alguna manera se inició con la Marcha Verde en el 2017. La Marcha Verde fue un arranque en ese gran movimiento encabezado por la clase media que planteaba la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y que electoralmente lo aprovechó el PRM. Sí, porque la crítica era al gobierno del PLD. Y entonces el opositor era anticorrupción. Y el principal opositor era Luis Abinader. Entonces, de alguna manera, primero. En segundo lugar, Luis Abinader logró una gran coalición, que llamó una coalición por el cambio,
donde logró articular. En el mundo de hoy es imposible ganar las elecciones con fuerzas propias. Usted tiene que acumular fuerza propia y luego hacer las alianzas inteligentes. ¿Qué lo hizo? Y bueno, pues esa gran alianza, esa gran coalición que se articuló fue fundamental para la victoria de Luis Abinader. Pero lo que le puso la tapa al pomo fue la división del PLD, producto de unas primarias desordenadas. El 6 de octubre del 2019 terminó dividido el Partido de la Liberación. Por eso se habla de un pacto soterrado entre Leonel No, Fernández y... No, fue público. No fue soterrado, Fue público. Fue un pacto limitado, parcial. Sí. Fue un pacto esencialmente congresional. Exactamente. Sobre todo a nivel de senadores. Como lo hubo con otras fuerzas políticas. Pactos parciales y pactos totales. Las alianzas son muy complejas y eso es clave, saber cómo tú articulas las alianzas en un proceso electoral. Entonces, con un programa de gobierno, ¿verdad? Cuyo lema principal era mejorar la calidad de vida de la gente. Ese fue el lema principal. Radamés, a mí me preocupa algo, para que tú sigas los análisis. La suspensión de las elecciones municipales jugó un papel importante también ahí. Yo creo que sí, porque fue un intento del régimen anterior de permanecer. O sea que eso entonces posibilitó también. No, porque eso generó una cierta indignación. Observen que fue en las elecciones municipales, que como sabemos están separadas de las elecciones congresuales y presidenciales, que son en febrero, ¿verdad? Las municipales. Las municipales son en febrero y las presidenciales en marzo. En mayo. En mayo. Y entonces, pues, hubo ese fenómeno, eso generó toda una indignación en el país y yo creo que fue un factor que contribuyó. Bueno, eso le dio paso a la grande manifestación en la Plaza de la Bandera. En la Plaza de la Bandera, efectivamente. Entonces, se llega con un programa de gobierno. Ahora bien, lo que me dice la experiencia es que tú puedes llegar con el programa y al final son dos factores los que deciden qué es lo que tú vas a hacer. Las circunstancias políticas que se presentan en tu ejercicio de gobierno y segundo, si tú tienes la fuerza política también para ejecutarlo. Si tú no tienes la fuerza política, tú puedes hacer el programa más bello del mundo. Y se queda en el papel como papel mojado. Y una pregunta, Radamés, ahí. Ajá. Porque tú manejas informaciones clasificadas, vamos a llamar. Privilegiadas. Y privilegiadas. Esa fuerza política que la representa básicamente el PRM, se nota, está. Porque mucha gente dice, bueno, las principales figuras políticas del PRM son figuras del Estado, son funcionarios del Estado. Entonces, como que el partido que llevó a Abinader al poder está un poco desconectado de... Sí, todo esto está muy relacionado con lo que decía anteriormente. Se llega con un programa de gobierno que tiene como título, donde Miguel Seara Hatton, como secretario de Políticas Públicas, junto con el presidente Luis Abinader, articularon todo ese programa de gobierno, mejorar la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Esa era el gran... Eso viene de Amartya Sen. Sí, exactamente, y toda la visión del desarrollo humano, etcétera, etcétera. Bueno, pero evidentemente, está la pandemia, el COVID-19. El gobierno entra en el momento terrible de la pandemia y luego viene la guerra en Ucrania. Esos dos fenómenos, la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania, que mucha gente subestimó el impacto que podía tener la guerra en Ucrania. Se creía que eso iba a quedar como un fenómeno local. No hay ya fenómenos locales cuando participa una potencia como Rusia y dos países que son grandes productores de materia prima, como Rusia, por ejemplo, el principal productor de fertilizantes del mundo y el tercer productor de petróleo, uno de los primeros de gas y carbón. Gas. Es decir, Ucrania también es un gran productor de trigo, igual que... De granos. De granos en general, girasol, trigo, maíz. Es decir, eso ha creado una situación terrible en el escenario internacional. Entonces, eso no estaba previsto en el programa de gobierno.
esa guerra de Ucrania. Ya la pandemia estaba, la pandemia sí estaba. Entonces, por eso son importantes también la planificación, los escenarios, sí, los análisis de escenarios. Entonces, eso que tú decías, Agustín, es decir, la inversión pública se ha reducido porque se ha tenido que dedicar muchos recursos a combatir la pandemia del COVID-19. Eso no podíamos, y había que hacerlo, porque sin salud en el pueblo dominicano, la economía no se podía recuperar. Así es. Y la Organización Mundial de la Salud le hizo un reconocimiento en Suiza, en Ginebra, al presidente de la República, porque fue el país, uno de los países que mejor manejó el tema del COVID. Y la Organización Mundial de Turismo después le hizo otro reconocimiento, porque fue el país que mejor manejó el turismo, el primero en el mundo en tiempo de pandemia. Pero vino la guerra de Ucrania, entonces todo eso no quedaba de otro, había que el gasto corriente tenía que ser incrementado, la deuda pública también, es decir, pero es importante los subsidios. Sin los subsidios, la paz social en este país hubiera estallido social. Claro, fácilmente. Yo creo que los subsidios, yo he sido partidario, a eso no les gustan mucho los neoliberales, los subsidios, el hecho de que haya tantos subsidios, pero hasta ellos mismos aceptan que en circunstancias extraordinarias, impactadas por la coyuntura internacional, los subsidios son inevitables. 52,000, dijo José Rijo, que van. ¿A cuánto llegarán? Tú calculas cerca de 70,000. 75,000, bueno, pero por suerte que las recaudaciones son muy buenas, hay dos buenos funcionarios, tanto en aduana como en impuestos internos, y la economía está creciendo. Hay una recuperación de la economía, la zona franca, el turismo, el país está lleno de turistas y la zona franca... Aunque yo llamo un crecimiento desbalanceado, muy desbalanceado. Sí, porque un turismo creciendo a un 34% y una agricultura creciendo a 2.4%. Sí, hay que mejorar. Hay que mejorar lo de la agricultura. Todo esto está muy impactado por la coyuntura internacional, pero yo creo que el balance en general de estos 2 años es un balance positivo, porque está en medio, en el marco de circunstancias internacionales muy adversas. Muy adversas. Muy adversas. Muy bien. Entonces, podríamos decir, para concluir el tema, Ajá. es que uno de los principales activos del gobierno es haber mantenido la paz en tiempo convulso. Claro. Sí, sí. Sobre todo porque hay que señalar que el tipo de economía, y en eso Agustín ha trabajado mucho, es una economía de servicio. En una economía de servicio, zona franca, turismo, la remesa, es decir, todo ese fenómeno necesita la estabilidad política, la inversión extranjera. Los turistas no llegan a un país donde hay conflicto político. No. La inversión extranjera no va donde no hay estabilidad jurídica y hay estabilidad política. Entonces, mantener la estabilidad política, la gobernabilidad, la paz social, es un prerequisito básico para mantener una economía de servicios. Y con una moneda apreciada por producto de la entrada del flujo de divisas. Exacto. Que representan las remesas y la inversión extranjera. Las reservas internacionales son históricas. Estamos hablando cerca de 16,000 millones de dólares, las reservas internacionales. Muy bien. Señores, vamos a una pausa y regresamos.